eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo, no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tradicionalmente en esta fiesta de San José aprovechamos para hacer una meditación sobre la situación de las vocaciones sacerdotales, vocaciones consagradas en general. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, otros no, pero muchos de nosotros ya tenemos unos cuantos años en las espaldas, ¿verdad? Y recordamos, a veces se nos olvidan las cosas, pero bueno, si hacemos un poco de memoria las recordamos. Por ejemplo, la profundísima crisis que se vivió en España y en otros países en los años 70, esa llamada crisis postconciliar. Yo lo recuerdo porque era un muchacho, como en España, país todavía en ese momento profundamente católico, al menos desde la perspectiva externa, empezaron a vaciarse los conventos, junto con el cambiarse de ropa. Las monjas, bromeando, se puede decir que dejaron de llevar el hábito y empezaron minifalda. No es así, pero desde luego se quitaron el hábito, la inmensa mayoría, los frailes también. Empezó ese vaciamiento. En muy pocos años, digamos que una década más o menos, se secularizaron más de 10.000, algunos hablan de hasta 15.000, entre sacerdotes religiosos y religiosas. Es decir, abandonaron su consagración. Fue una época terrible, y de aquella situación todavía estamos arrastrando las consecuencias, al menos desde el punto de vista numérico. También en esos años, no solo en España milagrosamente, gracias a la Virgen, seguramente no ha habido prácticamente escándalos, pero en otros sitios sí. En esa época, años 60, años 70, es de donde proceden la mayoría de los escándalos de pederastia, etcétera. Esa convulsión que sacudió, esa crisis profunda que sacudió a la Iglesia en la década de los 60, 70, después del Concilio Vaticano II. Repito, la mayoría de los casos de pederastia que se han conocido son cometidos hace 30 años, 40 años, en esa época. Bueno, en esa época, yo era un seminarista, recuerdo perfectamente que en muchísimos casos lo que parecía que estaba en crisis era la vocación sacerdotal, pero no así la vocación laical. Es decir, cuando a un joven se le planteaba la consagración a Dios, decía: esto para mí no es, el Señor no me lo pide, pero yo voy a formar una buena familia católica, voy a educar bien como católico a mis hijos, voy a intentar ser un laico que sea fiel en la Iglesia, en la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros abandonamos eso y nos fijamos en el presente, ¿qué es lo que vemos? Que hoy no está en crisis la vocación sacerdotal, curiosamente. Es decir, hay pocos sacerdotes, pocos seminaristas, pero prácticamente ninguno abandona el sacerdocio. Las estadísticas están ahí, los números son muy claros. En este momento, la última encuesta que siempre sacan por estas fechas, encuestas a propósito del tema, dice que el 80% de los sacerdotes, si tuviera que volver a elegir, elegiría de nuevo ser sacerdote. Señores,
El 80% de los casados, si tuvieran que volver a elegir, ¿se volvería a casar con la misma señora o con el mismo señor? Vamos, que más de la mitad ya están divorciados, según las estadísticas, ¿eh? Es decir, a ti te vuelven a decir, 50 años, 40 años, 30 años después, que te vuelves a volver a casar con la misma o con el mismo. ¿El 80%? Sí, la verdad, sinceramente, no, ¿verdad? Por lo tanto, oye, la cosa no está tan mal, ¿eh? Es decir, se produjo una gran crisis. Hemos superado la crisis, y ahora ¿dónde está la crisis? Ahora la crisis está en los jóvenes, que ya no se plantean ciertamente la vocación sacerdotal, pero es que hoy tampoco se plantean la vocación matrimonial. En aquella época, como os decía, contestaban a la oferta de ¿por qué no vas al seminario? Diciendo, yo quiero ser un buen laico, tener una familia, casarme, tener hijos, ser fiel a la iglesia, ir a misa el domingo. Hoy no, hoy lo que te dicen es, yo no solamente no me caso por la iglesia, sino que tampoco me caso por lo civil. Es que es verdad que en algunas regiones españolas ya son más los matrimonios civiles que los religiosos, por ejemplo, Cataluña. Pero donde son más y lo que son más son los no matrimonios, es decir, la pareja que se va a vivir junta y que después ya veremos. Y ya veremos si se casan o no se casan. Es decir, hay un problema en la sociedad y hay un problema en los jóvenes. Ignorar esto es echar la culpa a un sector. Es decir, ¿hay un problema porque no hay jóvenes que quieren ser sacerdotes? Sí, pero hay un problema mayor porque no hay jóvenes que quieren casarse. Si es que hoy el problema es el pavor que hay al compromiso. Ese es el problema. Compromiso de casarse, de tener hijos, por ejemplo, o compromiso de meterse a cura o de meterse a religioso o a religiosa. Hay que decir también, en honor a la verdad, que los problemas no son universales. Por ejemplo, algo que a mí me ha sorprendido gratamente, en España, que siempre ha sido una potencia desde el punto de vista, por ejemplo, de monjas, hay 35.000 religiosas. Bueno, no está mal, 35.000 religiosas, somos 47 millones de habitantes, de los cuales la inmensa mayoría católicos. En China, que son oficialmente 12 millones de católicos nada más, oficialmente, porque está la iglesia escondida, 12 millones de católicos. ¿Sabéis cuántas monjas hay en China? Hay 50.000, con 12 millones de católicos. En España hay 1.278 seminaristas mayores, es decir, estudiando filosofía y teología. 1.278, 47 millones. En China, 12 millones de católicos, hay 1.400. Estos los oficiales, que después están los que no están contabilizados. Es decir, que el problema no está ligado a la vocación sacerdotal, el problema está ligado a la persona. Cuando no tenemos una juventud capaz de amar, es decir, de comprometerse, porque eso es amar, no de sexo, eso es otra cosa, Cuando no tenemos una juventud, mayoritariamente, porque gracias a Dios hay excepciones, y además no son tan pequeñas las excepciones, numéricamente hablando, pero cuando no hay mayoritariamente una juventud capaz de comprometerse, ¿qué sucede? Efectivamente, los seminarios que están vacíos. Oiga, pero están más vacíos los juzgados o las iglesias para casarse. Si es que hoy la crisis, numéricamente hablando, no está en los seminarios. Hoy la crisis está en que no forman ni siquiera familias. Se van a vivir juntos y después, con la misma facilidad con que empiezan, con la misma facilidad lo dejan. ¿Qué es lo que hace falta para ser sacerdote? Yo creo que hay que tener 3 condiciones. Y hay una cosa que no hay que tener, y probablemente no igual, pero algo parecido se puede decir de qué es lo que hace falta para ser un laico casado hoy en día. 3 condiciones que hay que tener para ser sacerdote. Primera condición, amor. Segunda condición, amor. Y tercera condición, amor. Mucho amor. Amor a Cristo. Primera condición, amor a Cristo. ¿Hay amor a Cristo? ¿Hay amor a Cristo en los jóvenes? Dice, pero es que para ser laico y casarse, pero laico católico, tienes que tener, por lo tanto, amor a Cristo, ¿no? Es que si no tienes amor a Cristo, intenso amor a Cristo, ciertamente no vales para cura. Pero ¿tú crees que si no tienes intenso amor a Cristo vales para ser un laico católico que quiera ser santo? Eres tú el que estás despreciando tu vocación, considerándola una vocación de segunda. Es decir, los que aman a Cristo curas, y los que aman a Cristo solo un poquito, o casi nada, o lo comparten con el amor al dinero, al trabajo, al mundo, al sexo, eso es para laicos. No, eso no es así. Amor a Cristo
tiene que ser exigido, tiene que tenerlo todo bautizado, todo cristiano, todo seguidor de Cristo. Amor a Cristo intenso. Será diferente la forma de manifestar ese amor, pero tiene que estar ese amor absolutamente en todos nosotros. Si no amamos intensamente a Cristo, al margen de la edad, al margen del sexo, al margen de la condición social, es que simplemente no somos cristianos. ¿Amamos a Cristo? Esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos y que tenemos que hacerles a nuestros jóvenes. Pero ¿tú amas a Cristo? ¿Tú quieres amar a Cristo? Amor a Cristo. Segundo amor, amor a los hombres, amor al que sufre, compasión verdadera, no compasión sentimentaloide, no compasión para cubrir el expediente y quitarte el remordimiento de conciencia con un voto progresista o con una limosnita a una ONG o firmando de vez en cuando para que no maten a las focas o los osos polares. Oiga, compasión de verdad. ¿Te duele la gente que sufre? A mí me duele. Muchas veces me han preguntado, ¿y usted cuando se hizo cura era porque le gustaba esto de la liturgia? Pues mire usted, no. Yo amaba al Señor y sufría al ver a la gente sufrir. Esto es lo que a mí me movió a hacerme cura. Amaba a Cristo y me dolía enormemente ver a la gente sufrir. Y esto es lo que dice el Señor, lo que le pasó a Él. No es la encarnación una acción de Cristo ante el sufrimiento de los hombres. No fue el Señor el que dijo, están como ovejas sin pastor. No era el dolor al ver al paralítico, al leproso, a la mujer que la iban a apedrear, al que tenía hambre, lo que le llevaba al Señor a hacer milagros y a complicarse la vida. Amor a Cristo como motor y amor al hombre, a la mujer que están sufriendo. Y están sufriendo porque no conocen a Dios, causa de todos los sufrimientos, y están sufriendo porque tienen hambre, porque son perseguidos, porque están solos, porque han visto roto su matrimonio. Amor a Cristo y amor al hombre. Dos grandes amores. Y esto, repito, vale igual para el cura que para el laico. Tercer amor, amor a la Iglesia. Amor a esta Iglesia, a esta Iglesia. Cuando yo era un muchacho, estaba estudiando, me parece, si no recuerdo mal, primero de teología, era un muchacho. Si no recuerdo mal, tenía 19 años, como mucho 20. El superior se marchó de la noche a la mañana y se fue con una mujer casada. Un escandalazo. Os he dicho antes qué épocas hemos vivido, ¿verdad? Yo no me inmuté. Me dolió, sufrí, pero mi vocación no se inmutó. Yo amo a esta Iglesia. Os lo decía la semana pasada. Hay que amar a esta Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, que tiene a Cristo como cabeza, a la Santísima Virgen, a los santos, y que nos acepta a nosotros que somos pecadores y no dice tú te vas porque eres un pecador y así, aquí solo caben los buenos. Amar a esta Iglesia es una condición para ser sacerdote. ¿Y no es acaso una condición para ser un buen laico católico? ¿Se puede ser seguidor de Cristo fuera de la Iglesia? ¿Se puede decir, lo han dicho y sabemos las consecuencias, se puede seguir diciendo hoy, viendo lo que ha ocurrido, Cristo sí, Iglesia no? ¿Qué Iglesia? La que tú te quieres construir cortando y podando lo que no te conviene de la moral, del dogma. Si es la Iglesia pecadora la que no aceptas, ¿dónde te van a admitir a ti? ¿O es que tú no tienes pecados? Por lo tanto, amor a Cristo, intenso. Amor al que sufre, intenso. Y amor a la Iglesia. 3 condiciones para ser cura. Repito, ¿y no hacen falta esas 3 condiciones para ser un buen laico? ¿Qué es lo que no hay que tener? Dicho, 3 cosas que hay que tener. ¿Qué es lo que no hay que tener para ser cura? Lo que no hay que tener es, en primer lugar, 2 cosas no hay que tener. En primer lugar, no hay que tener miedo a los propios pecados. Es lo que no hay que tener. No tengas miedo de ti mismo. Tú no puedes. Quizá esta es la diferencia mayor entre la vocación sacerdotal y la vocación al matrimonio. Vosotros cuando os casáis tenéis a vuestro favor el amor humano. Es tan intenso, normalmente, claro, el amor de los novios. Es tan intenso, no digamos ya cuando vienen los niños, es tan fuerte, tan intenso. Os da una sensación que se experimenta de seguridad. Tenéis un suelo firme en el que poner los pies y creéis
que ese suelo firme va a durar para siempre. Nosotros contamos con el amor de Dios y el amor a Dios, pero no tiene nada que ver, no hay ese tipo de amor humano. En cambio tenemos muchísimo miedo. Cuando se casan generalmente no tienen miedo, nosotros tenemos muchísimo miedo, muchísimo. ¿Aguantaré toda la vida? ¿Seguiré fiel siempre? He visto que otros lo han dejado, ¿y a mí qué me va a pasar? Y este miedo, cuando uno lo supera, me refiero, cuando no te ata, cuando no te impide moverte, este miedo es muy sano, porque este miedo te lleva a desconfiar de ti, te lleva a ser prudente y te lleva a confiar en quien tienes que confiar, que es en Dios. Es en Cristo donde yo he puesto mi confianza. Yo no puedo, ya lo sé y lo sabía. Lo supe siempre, yo no puedo. Y creo que cualquier cura normal lo ha sabido siempre. Yo no puedo, Cristo sí que puede. Él es capaz, yo no soy capaz. Él es capaz. ¿Qué tengo que hacer? Estar cerquita de Él siempre, sin separarme de su mano y de la mano de la Virgen, porque en cuanto me separe de su mano, la hemos liado. Él puede, yo no puedo, Él sí que puede. Primera condición, por lo tanto, no tengas miedo de ti mismo. Confía en Dios, en la fuerza de Dios, en la gracia de Dios. Segunda condición, que no tienes que tener. Segundo miedo que no tienes que tener. No temas el compromiso. Y ahí es donde nos encontramos con el gran problema de nuestra época, ¿verdad? El compromiso. No temas el compromiso. Y la mayoría, no todos, la gran mayoría, hoy, tienen pánico a comprometerse. Cuando hace unos años empezaron a casarse por lo civil, lo recordamos muchos más de los que recordamos lo de los años 70, ¿verdad? ¿Qué se decía? Me caso por lo civil porque si luego esto se rompe es más fácil el divorcio que la nulidad matrimonial, ¿vale? Y después, ¿qué han dicho? Ya no me caso, ¿por qué? Porque si tengo que romperlo, así no hay ningún tipo de lazo ni de unión. Pero ¿y los lazos afectivos? ¿Y los lazos psicológicos? ¿Y los lazos que crean, por ejemplo, los hijos? Ah, porque entonces los hijos no los tengo y los mato antes de que vengan, de una manera o de otra. Es decir, estamos en un contexto de huida. Se huye del sacerdocio por miedo. Se huye del matrimonio canónico por miedo. Se huye del matrimonio civil por miedo. Y se huye de tener hijos, incluso cayendo en la atroz error y pecado de matarlos por miedo. ¿Qué es lo que no hay que tener para ser cura? Yo no tengo miedo. Pero es que yo no tengo miedo porque estoy seguro de mí. Ni hablar. Ay de mí si pensara eso. Yo no tengo miedo porque creo en Cristo. Y no tengo miedo al compromiso. Le pido ayuda a Dios. Y esto exactamente es lo que tienen que tener para casarse. El problema, por lo tanto, no es vocación sacerdotal o vocación laical. El problema es, ¿queremos ser cristianos? Este es el problema. El problema es, para los jóvenes y para los adultos, ¿Cristo está en el primer lugar de mi vida? Cuando veo a alguien sufrir, digo, ¿este no es mi problema? O digo, algo tengo que hacer. Y cuando tengo miedo de mí, digo, no hago nada, o digo, confío en Dios, Él me ayudará, Él no me va a dejar en la estacada. Hoy hay que rezar, es el día de San José, hay que rezar por las vocaciones. Hay que rezar por las vocaciones, de verdad. Pero yo quisiera que rezáramos también por los novios, por las parejas, por estos que se han ido a vivir juntos y que ni tienen a Dios en cuenta en su vida, pero es que en el fondo tampoco saben amar. Repito, quizás sepan mucho de sexo, de amor, saben bastante poco, si es que saben algo. Recemos por los jóvenes, que unos no tengan miedo a decirle sí a Cristo y entrar en un seminario, y otros no tengan miedo en decirle sí a Cristo y marcharse con su esposa, con su novia, con su novio ante el altar. Que así sea.